Les habla una persona que tiene 62 años, esos tengo yo, nací en 1949, en diciembre, al final de 1949, y hoy estamos en 2012. Así es que he vivido el México completito hasta el 2000 y el México del 2000 para acá. Necesito explicarles esto a las personas que empezaron a vivir su vida de gente pensante, adultos, dentro de los últimos 10 años, porque son personas que no saben lo que sucedió los años anteriores. Vamos a empezar por el tema que quizás sea el más importante y el que trataremos ahorita, el tema de lo que sabemos acerca del gobierno que tenemos a nivel federal. Durante todo el siglo XX, el único partido que gobernó México a nivel federal fue el Partido Revolucionario Institucional. No hubo ningún otro partido que gobernara el país a nivel federal. El gobierno de este partido, o el gobierno que tuvo México en esa época, el gobierno que los mexicanos toleraron, aguantaron, soportaron y mantuvieron durante todos estos años, fueron 71 años más o menos, funcionaba en una forma muy especial. Las cosas que pensaban hacer o las cosas que hubieran hecho era de lo único que se hablaba en todo el país durante el régimen de un sexenio. Todo era magnífico, ellos iban a resolver todos los problemas del país. Los diputados y los senadores aprobaban todas las leyes que el presidente mandaba. No había oposición en los congresos, las elecciones eran organizadas por el mismo gobierno, por lo tanto no había nadie que pudiera decirle no está bien, no votamos por esos. Los ciudadanos como tales no existían, era letra constitucional, pero nada más, hasta ahí llegaba. En la práctica todos éramos súbditos del presidente. El presidente era el Tlatoani todopoderoso y todos los días, todos los medios, una gran cantidad de editorialistas en forma disfrazada o directa hablaban de la maravilla que teníamos como el señor presidente. Pero no se vayan con la finta, es decir, no había ninguna maravilla, porque cada fin de sexenio entonces el país caía en una quiebra total, una devaluación espantosa. Todo lo que resulta que se había hecho era colgado con alfileres o de hilos que se reventaban, y el siguiente Tlatoani que llegaba, el siguiente gran candidato del PRI, por cierto, destapado por el anterior, yo sí voy a resolver las cosas, y así todo el mundo. Entonces la maquinaria electoral del PRI, que no era para que votes, sino para que ratifiques la elección, de lo que se trataba era en todo momento de decir: nosotros somos los buenos, no hay absolutamente nada que discutirlo a esto. ¿Qué hacía esta maquinaria? Preparar a todos los mexicanos para que al siguiente personaje, ese sí era el bueno. Al final del sexenio pasaba exactamente lo mismo, el país quebraba, todo el mundo caía, escasez de alimentos, carestía espantosa de todo, en fin, una cosa terrible. Pero decían: no, el próximo sí va a ser el bueno, y venía el próximo, y así. Hasta que llegó el año 2000 y no hubo el próximo. Hubo Vicente Fox y después hubo Calderón. ¿Y qué pasó? Caray, wow. ¡Bum! Se revirtió la cosa. Todos los días, todos los medios solamente critican, destruyen, desbaratan todo lo que estos dos han hecho. Pero ¿qué pasa? Que al final de los dos sexenios el país es más fuerte que jamás estuvo. Terminábamos los sexenios anteriores quebrados, no había dólares ni para comprar una pasta de dientes, para importar pasta de dientes. Ahora tenemos dólares y nos vayamos en ellos, les vendemos dólares a los bancos internacionales cuando hay una crisis, y eso hace que, y ni siquiera les vendemos dólares de nuestras reservas, les vendemos dólares del mercado libre mexicano de dólar peso. Y, no, pero todo está mal,
Por primera vez se combate frontalmente el crimen organizado. Ah, no, pero está mal, porque no así deberían haberlo hecho. Y por primera vez llegamos en 2 ocasiones ya a fines del sexenio con una economía sólida, sin devaluaciones y sin sustos. Es más, hay crisis espantosas en todo el mundo, pero en México esas crisis pues es como un catarrito. Y aunque se burlen del señor, sí, eso fue un catarrito comparado con lo que le sucedió a otros países. Ahora, ¿qué les estoy diciendo? ¿Somos la panacea? ¿Somos lo máximo? No, pero no somos la porquería que los medios, no sé por qué razón, bueno, quizás por libertad, que es otro tema, no somos la porquería que los medios nos quieren pintar todos los días. En tanto que durante los sexenios de las quiebras cada 6 años, todos los medios nos hablaban del presidente como lo máximo que podía tener este país. Pero no solo eso. Cada vez que el presidente hablaba, todos se callaban. Todos los medios masivos de comunicación estaban para servir la palabra del presidente. Radio y televisión, todos en todo el país, ninguna estación podía existir que no tuviera la palabra del presidente en ese momento. Hoy no puede ni entrar al Congreso el presidente. ¿Será que en México castigamos a los presidentes que hacen bien las cosas y premiamos a los tlatoanis que quiebran el país cada 6 años? El primer tlatoani que no quebró el país fue Ernesto Zedillo. Pero es el tlatoani más odiado entre los de su propia clase, entre los de su propio género. Entonces, ¿qué nos está pasando a los mexicanos? ¿Se olvidó la Virgen de Guadalupe de cuidarnos el cerebro? Es decir, ¿nos gusta vivir en la irrealidad máxima? ¿Vivimos el México mágico en el que todo es al revés? Pues, si no reacciona... O sea, ahorita se burlan de Josefina Vázquez Mota, pero ella representa ese grupo político que cree en los números serios y duros, los que han tenido a país en una manera en que no hemos quebrado. Esto hay que pensarlo. No es justo que no lo pensemos, porque los perjudicamos a final de cuentas, los más terriblemente perjudicamos, vamos a ser todos los mexicanos. Esto, por favor, que no se nos vaya de la cabeza. Gracias.